Muy bien, continuamos mis hermanos. Ahora sí, vamos a grabar esto. Estamos grabando, ahora vamos a compartir. Ya está compartido, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar. Les estaba diciendo, mis hermanitos, si tú tienes algún familiar de repente que pertenezca a algún amigo, algún vecino o alguien conocido en esta secta, ore mucho por ellos para que Dios les dé la oportunidad de poder predicar el evangelio verdadero, ¿no? Recuerden que hemos leído Gálatas 1, 8 al 9, que cualquier persona que venga, o el mismo apóstol Pablo, o a un ángel del cielo baje y presente otro tipo de evangelio, que es salvación por obras, entonces, no lo escuchen. No es verdad, no es verdadero. Tal persona o tal cosa o tal religión sea maldita, anatema. Entonces es importante que oren mucho por esas personas. Seguimos. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Dice así, ¿dónde estoy? Hablando del sueño del alma, Lucas 9, 28, 31, Moisés y Elías plenamente conscientes en el monte de la transfiguración. Y aquí es un problema para ellos, porque el mismo Señor Jesucristo está mostrando no una parábola, sino está mostrando la transfiguración del Señor Jesucristo, donde Él plenamente y conscientemente, Pedro y Juan están viendo al Señor Jesucristo conversando con Moisés y Elías. ¿Cómo saben que es Moisés y Elías? Obviamente Jesús les ha dicho. Y obviamente Jesús está hablando con personas conscientes. Por esa razón, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo eh, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de Jacob, de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ¿esto sabían los antiguos en el Antiguo Testamento? No lo sabían. Jesucristo viene a revelar, dar nueva revelación, y una revelación completa, que las personas que mueren justas delante de Dios están en conciencia, conscientemente delante de su presencia. Por eso este sueño del alma es un absurdo, una falsa doctrina, no es una verdadera doctrina. Y Lucas 16, 19, 31, hablando del rico y Lázaro, ¿no? Porque muchos consideran que es una parábola, otros dicen que no es una parábola, sea o no, los muertos están conscientes, tanto para bien como para mal. En este caso, Moisés y Elías, que eran justos, están delante de Dios conscientemente y hablando con Jesús en un momento de su transfiguración, donde él mostró una mínima pequeñez, pequeñez de su gloria. Por eso Juan dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Y en este sentido, mis hermanos, los adventistas no saben cómo explicar este versículo, cómo es que no, es que ellos han visto una visión, no fue una visión, un sueño tampoco. Estaban allí queriendo hacer una carpita así para que, con hojas, para que ellos estén allí, pero cuando se dan cuenta, ya no estaban y se fueron. ¿De qué hablaban? No muestra eso, no enseña la Biblia. Un día les preguntaremos a ellos mismos cuando estemos. ¿Cómo es posible que Moisés y Elías se hayan presentado en ese entonces, juntamente con el Señor conversando acerca de su muerte? Algunos consideran que ya estaban pronto para lo que va a suceder. Tal vez vinieron a animarlo. Señor, pronto van a suceder otras cosas, ¿no? Pero sí o sí, todo creyente está consciente delante de Dios en este momento. Sabemos por la revelación progresiva que ha ido pues creciendo en el transcurso del tiempo y añadiendo más luz. Por eso nosotros creemos que el creyente que muere en Cristo Jesús va a la presencia de Dios y está consciente, consciente. Entonces, esta doctrina del alma, del sueño del alma, que es una inactividad, una inconsciencia total, es falsa. La aniquilación de Satanás y de los malos. Satanás, sus demonios y todos los malos serán aniquilados, completamente destruidos. No hay infierno eterno. ¿Quién enseña esto? ¿Dónde enseña esto? En la doctrina adventista.
Ellos no van de buenas a primeras a decirte, uy, sí, creemos, no creemos en el infierno, no creemos que ellos van a ser aniquilados. Ellos te enseñan el transcurso del tiempo. La Biblia, por el contrario, enseña que hay castigo eterno. Marcos 9:43 al 48 nos enseña eso. Satanás y sus ángeles serán enviados al lago de fuego por los siglos de los siglos. Y eso lo hablé hace un momento en Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 22, 7 y 10. Anote sus versículos, hermano, para que usted pueda eh, hablar a una persona, porque necesitan conocer de Cristo. Que sepan quién, dónde están ellos y tristemente van a perderse eternamente si no salen de esa secta. Porque ellos enseñan que los malos van a ser destruidos, aniquilados por completo. Es bien sabido que los adventistas enseñan a guardar el sábado, la observancia del sábado. Lo que no es bien sabido es que enseñan que el sábado es el sello de Dios. Y aquellos que adoran en domingo antes del rapto recibirán la marca de la bestia. ¿Dónde dice esto? Testimonios de la Iglesia, capítulo 8, páginas 117. Ellos enseñan que hay un Espíritu Santo, pero ellos no enseñan que para nosotros, según Efesios 1, 13 y 14, ¿qué enseña la Biblia? Que Efesios 1, 13 y 14 nos enseña que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, es decir, Dios nos ha sellado con su Espíritu. Entonces, para nosotros el sello de Dios es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ellos enseñan que el sello de Dios es guardar el sábado. Entonces, ya de allí, obviamente, otra doctrina, otra herejía diciendo que un día es el sello de Dios para los adventistas, cuando en verdad ellos enseñan que hay que guardar el sábado, sí, pero no enseñan que es el sello de Dios. Y esto obviamente ocupa el lugar del Espíritu Santo, porque esto es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. En sus visiones, dice Elena de White, dijo ver las tablas de los 10 mandamientos, donde el cuarto mandamiento destellaba muy sobre los demás. Esto está en la gran controversia, páginas 262 y 263, y también las siguientes páginas, ¿no? Eso enseñan ellos, hermanos. Van con la Biblia también, pero lamentablemente en sus doctrinas ellos enseñan todas estas cosas. Cuando empiezan su discipulado y les muestran pasajes fuera de contexto, obviamente, para engañar y empezar a llenar más gente a sus sectas, ¿no? Y qué triste por ellos, siguen engañando, siendo engañados para seguir engañando a otros. La cuestión del sábado será el punto culminante, el gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. ¿Cuál es ese día falso? Dicen ellos, el primer día de la semana, domingo. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Dicen. Pero también enseñan que hay dos sellos. Uno es el sábado, sello del Dios vivo, y el otro es el Espíritu Santo, el agente sellador. O sea, ir con el que el Espíritu Santo viene a sellar. Pero no es así. ¿Dónde enseña esto? En Joyas de los Testimonios, capítulo 3. Dios ha puesto sus sellos sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor. El sello de Dios es el sábado. Tristemente, ellos están equivocados, poniendo al día sábado como un sello particular en cada adventista, como reconocimiento de que ellos sí están obedeciendo y han sido sellados. Y no dicen que enseñan que fueron sellados por el Espíritu Santo, simplemente Dios autorizó al Espíritu Santo para sellarles con el sábado. Semejante herejía, ¿no? Semejante herejía. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Ninguna. Seguimos. Es nuestra obra, dicen ellos también, inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital llevar la marca del reino. Mira, la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión. ¿Cuál es la marca del reino de Dios? Es
el sábado. ¿Y cuál es la marca de la rebelión? El domingo. Por eso es que ellos, cuando acusan a los cristianos evangélicos que se ven en el medio, sí que son en la marca de la rebelión, o sea, la marca de la bestia. Porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Según ellos, el sábado es la marca, el sello, ¿no? De que son de Dios. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteando. Cuán importante es pues que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. Joyas de los Testimonios, capítulo 3. Esto enseñan en su doctrina, hermano. Tristemente eso enseñan y lamentablemente ellos creen esto. Porque no, ni sábado ni domingo, ningún día es el sello. Ni sábado ni domingo, ningún otro día es la marca del reino de Dios. El único sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Miren, Amén. Efesios, ¿qué dice Efesios 1:13? A ver, busquemos para leer juntos allí, a ver. ¿Qué dice Efesios 1:13? Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el día de reposo de la promesa. ¿Así dice? No, Fuisteis no, pastor. sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, el Espíritu Santo viene a morar. Él es el sello, que es las arras de nuestra herencia, el aval de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. No es ni un día, ni domingo, ni sábado, hermano. Y para los testigos, para los adventistas, sábado también, que es una marca que ellos enseñan. Tristemente ellos están perdidos, hermanos, porque ellos enseñan. La Biblia es evidente que según los adventistas la observancia del sábado y no la fe en Cristo traza la línea divisoria entre los salvos y los perdidos en los tiempos finales. Es decir, si tú no te congregas sábado, estás perdido. O sea, si tú no realmente asistes sábado a la iglesia, tú no eres salvo. Con eso no enseña la Biblia. La salvación es por la fe en Cristo Jesús solamente. Y esto es la antítesis del Evangelio, Romanos 3, 21 al 26. Y todos esos versículos como Efesios, Gálatas 2, 16, Efesios 2, 4 al 10, Colosenses 1, 13 al 14, 2, 13 al 14. Todo ello nos enseña lo que es la fe en Cristo Jesús para nuestra redención. Somos salvos por fe, no por observar un día, pero lamentablemente ellos enseñan, hermano. También, según los adventistas, la expiación, el pago del pecado es hecho por Jesús y Satanás. Y esto es, hermanos, esto es una blasfemia contra Dios, contra el Señor Jesucristo. Dice, es hecho por Jesús y Satanás. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quita el del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministración, los pondrá sobre Satanás, quien en la ejecución del juicio debe cargar con el castigo final. El macho cabrío es enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. ¿Dónde enseñan eso? En su libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, páginas 461 a 475. Elena de White, La Gran Controversia. Y obviamente la gran controversia ha sido republicado en 1988 bajo el título American en Profecía. O sea, se ha cambiado el nombre. América en la profecía. Pero qué aberración, hermanos, creer. Utilizan un pasaje de la Biblia para decir que el macho cabrío, uno era enviado, uno era sacrificado y el otro era enviado. Y a ese enviado le echan que es Satanás. Y él va a pagar el pecado. Él va a sufrir el castigo, él va a cargar el pecado. Cuando nosotros entendemos que la Escritura dice otra cosa. Obviamente están perdidos por completo. Ellos dicen que en Levítico 16, 5 al 10, 20, 22, el macho cabrío sacrificado representa a Cristo, o sea que degolla. Y el macho cabrío enviado al desierto, a Azazel, representa a Satanás.
quien lleva los pecados de los redimidos para el infierno, donde será aniquilado. Eso no enseña, porque los dos corderos significaba uno, la posición del Cristo sacrificado, y el otro, el que él llevaba nuestros pecados al olvido, porque cuando el macho cabrío era soltado para el desierto, era para que Dios se olvide y lleve cargando el pecado, la culpa. Uno era el pago y otro cargaba la culpa. Pero eso siempre se hace referencia al Señor Jesucristo, nunca a Satanás. Por eso ellos están perdidos, hermano. Hay dos herejías en esta enseñanza, obviamente, ya lo hemos dicho. Se pone a Satanás como cosalvador con Jesús en la obra de expiación y dicen que Satanás será aniquilado. Sin embargo, los dos machos cabríos representan las dos fases de la expiación de Cristo. Expiación por la muerte en el primer macho cabrío, y eso está en Romanos 3, 24 al 26. Primera Pedro 2, 24. Y eso lo enseña la Biblia claramente, hermano. Y obviamente, remoción por el pecado, el segundo macho cabrío. Salmo 102, 3, Isaías 43, 25. Esta remoción, el Señor Jesucristo tenía que remover el pecado, porque eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Seguimos. También algunas falsas profecías que ellos dijeron. Por ejemplo, ella, sobre todo Elena de White, predijo que Jerusalén jamás volvería a existir en sus escritos tempranos, página 75. Sin embargo, en 1948 el mundo entero pudo ver cómo Israel se establecía como nación y renació Jerusalén. Recuerdan, todas estas profecías que ella dio fue antes del año 1900, ¿ya? Y ella decía, jamás Israel va a volver. Esta es una profecía que ella dijo, que jamás va a existir Israel nuevamente. Ella cuando fundó los adventistas tenía sus 20 años, más o menos en 1840 por lo menos, 25, 20, 25 años. Y ella profetizó esto en sus escritos tempranos, que Jerusalén nunca iba a existir más, nunca iba a ser habitada. Pero falso. Jerusalén está habitada el día de hoy. Predijo que estaría viva cuando Cristo viniera, porque ella también predijo que iba a venir en el año 1918. Creía que iba a venir en el año 1918. También murió. Murió como otro hombre que profetizó que Jesucristo vendría para 1916. ¿Quién era él? Charles Russell. Lo vimos la semana pasada. Predijo que Inglaterra atacaría a los Estados Unidos durante la guerra civil de este país. Testimonios de la Iglesia, en volumen 1, página 259. Esto jamás ocurrió. Nunca Inglaterra se metió. Predijo que la guerra civil de Estados Unidos era una señal de que Cristo ya iba a regresar. Página 260, allí mismo en Testimonios de la Iglesia. Cristo no vino. En el 1850 predijo que Cristo vendría en unos pocos meses. Aquí estamos todavía esperando el regreso de Cristo. Amén. Y todas esas falsas profecías están obviamente en el olvido, pero esto no muestran los adventistas. Lo han ocultado tal como los testigos de Jehová con sus falsas profecías. Predijo que los adventistas que vivían en 1850 verían el regreso de Cristo vivos. Ya han pasado más de 100 años y nunca ha venido Cristo y todos aquellos han muerto ya, porque son casi más de 100 años. ¿Quién han vivido hasta el día de hoy? Ya son más de 160 años. Y todos ellos han muerto ya. Entonces su predicción, su falsa profecía. Una vez más, vamos a Deuteronomio 18, 18. Aquel profeta tenga presunción de que es profeta de Dios, viene con palabra de Dios. Si no se cumple, apedréenlo, no le tengan temor. En conclusión, hermanos, ya terminamos. Elena de White, o Helen de White, fue una falsa profetisa, ya que no se cumplió lo que predijo según ella por revelación de parte de Dios, y porque tergiversó varios versículos de la Biblia a su antojo, comprobando sus profecías a la luz de la palabra de Dios según Deuteronomio 18, 21 a 22. Todos los fieles pertenecientes a esta secta realmente están perdidos, hermano. Tristemente están perdidos, condenados, porque no han creído en el Señor Jesucristo solamente, están creyendo en obras o esperanzados en las obras. Preparémonos para ayudarles a ver en el error en el que se encuentran. Deben estudiar, prepararse,
Sin duda que los adventistas del séptimo día son sinceros acerca de lo que creen. Tanto así que ellos nos consideran a los bautistas, ¿ah? A los bautistas nos consideran sus hermanos. Y algunos cristianos que no conocen, que no saben de las sectas, que no saben de las doctrinas de los adventistas, consideran que los adventistas son sus hermanos, porque también predican de Cristo, también predican del arrebatamiento, también predican de la venida de Cristo. Entonces, predican de su muerte, de su resurrección. Son igualitos que nosotros, no hay mucha diferencia. No, existe una gran diferencia abismal en cuanto a la salvación, hermano. Podemos concluir entonces que el adventismo del séptimo día es producto de un error y de los esfuerzos por querer cubrir ese error, los cuales propulsaron una serie de doctrinas sin base bíblica. Obviamente, ellos están perdidos. Aquí hay más o menos lo que ellos han hecho. Error, fijar fecha de regreso de Cristo. Resultó en ser falsa profecía, generar múltiples errores para tapar el primer error. Cristo vino en el cielo. ¿Para qué vino en el cielo? Para el juicio investigativo, una falsa profecía, una falsa doctrina, una herejía. ¿Para qué el juicio investigativo? Para saber quiénes se salvarán o no. ¿Por qué no se salvaría un cristiano? Porque hay que guardar los 10 mandamientos, sobre todo el día sábado. Sobre todo el día sábado, y etcétera, etcétera, ¿no? Así es más o menos el progreso de los adventistas, ¿no? Aún con todo esto que hemos estudiado, hermanos, hoy sobre los adventistas, entendemos que hay creyentes genuinos entre ellos, especialmente los que no han profundizado en sus errores de doctrina. No debemos enajenarnos de ellos, sino reforzar nuestro testimonio cristiano para así apoyar nuestro fundamento bíblico. No, no, ustedes son testigos adventistas, están perdidos, ahí váyanse, no, no estén con nosotros. No, contrario, hay que tener compasión por ellos, para que un día puedan venir a los pies de Cristo. Y si tú eres parte de ello, un día puedas convencerlo, ¿no? Estudia, prepárate en el seminario, conoce más. Mira, hemos empezado 6 y 7 y ahora somos 3 nomás. Entonces, qué triste, ¿no? Pero lamentablemente esto, muchos cristianos no son conscientes de la gran preparación que debemos tener como cristianos para poder convencer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo a otras personas que necesitan de Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta? Pues no entendí la parte de Hermanita, no le entendí bien. que no entendí bien esa parte que dijo sobre el sueño del alma. Ya, ellos creen que una persona que muere queda en un estado de inconsciencia, porque los muertos nada saben, nada piensan. El alma queda en el sepulcro, en el Hades, y ahí ya no hay más conciencia en ellos una vez muertos. Esto no es verdad, porque en la transfiguración Moisés y Elías estaban conversando con el mismo Señor Jesucristo. Y Pedro y Juan, que estaban con él allí, querían hacer fuego para calentar, porque hacía frío, obviamente, en la madrugada. Pero no entendían que Jesús estaba hablando solamente con Moisés y Elías hasta que de un momento desapareció. Entonces, el sueño del alma es una falsa doctrina, porque el creyente cuando muere está siempre yendo a la presencia de Cristo, a la presencia de Dios, en un estado consciente. Porque él dijo también, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Él es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque ellos están Entonces, vivos, a conscientes. nuestra, eso se refiere entonces a nuestra alma, no, no tanto a nuestro cuerpo físico. Exacto. Nuestro cuerpo físico obviamente queda ahí, ya se pudre. Un día va a ser resucitado con un cuerpo incorruptible. Ellos se consideran al alma, al ser de la persona, a la parte inmaterial de la persona, que no hay conciencia, que ya no sabe nada más, que ahí queda. Pero eso es falso. Sabemos por la revelación, Jesucristo nos enseñó que Moisés y Elías, que supuestamente murieron en el Antiguo Testamento siglos antes, por lo menos Elías 6 a 8 siglos antes, Moisés 10 o 12 siglos antes, ellos creen, según los adventistas, que Moisés en inconsciencia, ellos nunca hablan, nunca sueñan, nunca piensan, están en una inconsciencia.
no saben nada. Pero viene Jesús y nos enseña todo lo contrario. Moisés y Elías están plenamente conscientes conversando con el Señor Jesucristo. En Apocalipsis vemos las almas de los que fueron martirizados, decapitados, están llamando y clamando por justicia a Dios, conscientemente. ¿Me entiende ahora sí, hermanita? Entonces, el sueño del alma, para lo que ellos creen, es un estado de inconsciencia después de muerto. Pero no es así. La Biblia enseña que estamos en la presencia de Dios, conscientemente, con nuestros Pastor, cinco sentidos. Sí, mi hermano. una pregunta. Los creyentes, los que creemos en Cristo, estamos conscientes, estamos en la presencia del Señor. Y los que Cuando no creen morimos, en el Señor, cuando morimos. Y los que no creen en Jesús y mueren, ¿dónde están ellos? ellos están en el Hades, hermano, conscientemente. Conscientes también. Exactamente, sufriendo un breve tormento, porque lo que viene va a ser eterno. Cuando venga el Señor, ellos van a salir del Hades solamente para el juicio y otros van a regresar. Exactamente para ser juzgados de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20 acerca del juicio del gran trono blanco. La muerte y el Hades se entregarán en el mar y entregarán sus muertos, y la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego eternamente. Y esto es la muerte segunda. La muerte segunda, la muerte significa separación. Y esta muerte eterna es separación eterna de Dios. Tristemente van a ser separados eternamente. Así es, mis Ya, hermanos. pastor. Ok. Muy bien. ¿Nadie más tiene preguntas? Ok. Vamos a terminar entonces, hermano. Voy a estar mandando la grabación. Antes que se vaya, mi hermano, para que quede grabado, voy a mandar el examen. ¿Y cuáles son las pautas del examen, mi hermano? A ver, escúcheme bien atentamente. Les voy a mandar el examen y usted conscientemente va a dar ese examen. Yo le doy tiempo que usted repase, pues, 1 hora, 2 horas. Eso ya es conscientemente entre usted y Dios. Que repase los PowerPoint, las diapositivas. De las 4 primeras clases que hemos llevado, de esas primeras 4 clases hay 20 preguntas. Cada uno vale un punto. Así que yo le animo a que repase, y una vez que ya está listo, preparado, de su examen sin ver, sin nada. Eso ya queda entre usted y Dios. Yo no lo voy a ver allí. Y una vez que da su examen, me lo envía. ¿Hasta cuándo tienes tiempo? Hoy día es miércoles, hasta jueves, medianoche. Voy a mandar el examen ahorita, tienes hasta el jueves, medianoche. Voy a mandar las indicaciones ahí al WhatsApp, y usted me manda, una vez que termina, me lo envían, por favor, para yo poder corregirlo y nuevamente enviarlo ya corregido. Esto va a ir donde el pastor, obviamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el examen parcial? No pasó, no Pastor, pasó, claro. Dígame, hermana pa- Susana. Pastor, hoy día usted va a mandar el examen entonces. Sí, sí, hoy día ya. Voy a colgar todos los videos, y también las diapositivas, y allí el examen mismo, con las pautas indicadas. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Bendiciones por estar con este tipo de clase y estén perseverando, ¿no? No para salvación, sino para estudiar un poco más. Bendiciones, bendiciones.